Capítulo 22. El tercer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la séptima palabra dicha por Cristo en la cruz. El tercer fruto en ser recogido es el siguiente. Al acercarse la muerte debemos confiar no tanto en las limosnas, ayunos y oraciones de nuestros parientes y amigos. Muchos durante la vida se olvidan todo acerca de sus almas y no piensan en nada más, no hacen nada más que amontonar dinero para que sus hijos y nietos puedan abundar en riquezas. Cuando se aproxima la muerte, empiezan por primera vez a pensar en sus propias almas, y como han dejado toda su sustancia mundana a sus parientes, les encomiendan también sus almas, para que sean asistidas por sus limosnas, oraciones, el sacrificio de la misa y otras obras buenas. El ejemplo de Cristo no nos enseña a actuar de esta manera. Él encomendó su espíritu no a sus parientes, sino a su Padre. San Pedro no dice que actuemos de esta manera, sino que encomendemos nuestras almas al Creador haciendo el bien. No encuentro falta en aquellos que ordenan o buscan o desean que se hagan caridades y que sea ofrecido el santo sacrificio por el reposo de sus almas, pero culpo a aquellos que ponen excesiva confianza en las oraciones de sus hijos y parientes, pues la experiencia enseña que los muertos son prontamente olvidados. Lamento también que en asuntos de tal importancia como es la salvación eterna, los cristianos no obren por sí mismos, no hagan ellos mismos sus limosnas, y se aseguren amistades por quienes de acuerdo al Evangelio puedan ser recibidos en eternas moradas. Finalmente reprendo severamente a aquellos que no obedecen al príncipe de los apóstoles, que nos ordena encomendar nuestras almas al fiel Creador, no solo por nuestras palabras, sino por nuestras buenas obras. Las obras que nos serán ventajosas en presencia de Dios son aquellas que nos hacen eficaz y verdaderamente cristianos piadosos. Escuchemos la voz del cielo que resonaba en los oídos de San Juan. Y oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora dice el Espíritu que descansen de su fatiga, porque sus obras los acompañan. Por tanto, las buenas obras que son hechas mientras vivimos, y no las que son hechas para nosotros por nuestros hijos y parientes luego de nuestra muerte, son las buenas obras que nos acompañarán. Particularmente si no son solamente buenas en sí mismas, sino como lo expresa San Pedro, no sin cierto significado oculto, cuando están bien hechas. Muchos pueden enumerar cantidades de buenas obras que han hecho muchos sermones, misas diarias, el rezo del oficio divino por años, el ayuno anual de Cuaresma, frecuentes limosnas, pero cuando todas estas son pesadas en la escala divina y hay un escrutinio rígido para determinar si han sido hechas bien, con intención justa, con la debida devoción, en el lugar y tiempo adecuados, con un corazón lleno de gratitud hacia Dios, oh, cuántas cosas que parecían meritorias se volverán en detrimento nuestro. Cuántas cosas que el juicio de los hombres aparecían como oro y plata y piedras preciosas serán halladas de madera y paja y rastrojo, buenas solo para la fogata. Esta consideración me alarma no poco, y mientras más cercano me encuentro a la muerte, pues el apóstol me advierte, lo anticuado y viejo está a punto de cesar, más claramente veo la necesidad de seguir el consejo de San Juan Crisóstomo. Aquel santo doctor nos dice que no pensemos mucho en nuestras buenas obras, porque si son realmente buenas, esto es, bien realizadas, están ya escritas en el libro de la vida, y no hay peligro de que seamos defraudados por nuestros justos méritos, y nos alienta a pensar más bien en nuestras acciones malas, y luchar para expiarlas con corazón contrito y espíritu humilde, con muchas lágrimas y un serio arrepentimiento. Aquellos que siguen este consejo pueden exclamar con gran confianza en el momento de su muerte. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de la vida. Capítulo 23. El cuarto fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la séptima palabra dicha por Cristo en la cruz. Sigue un cuarto fruto en ser recogido de la alegre manera en que la plegaria de Jesucristo fue escuchada, lo cual nos debería animar a un mayor fervor al encomendar nuestros espíritus a Dios. Con gran verdad nos dice el apóstol que nuestro Señor Jesucristo fue escuchado por su reverencia. Nuestro Señor oró a su Padre, como hemos mostrado antes, por la pronta resurrección de su cuerpo.
Su plegaria fue concedida, pues la resurrección no fue prolongada más allá de lo necesario para establecer el hecho de que el cuerpo de nuestro Señor estuvo realmente separado de su alma. A menos que pudiese ser probado que su cuerpo había sido realmente privado de vida, la resurrección y la estructura de la fe cristiana construida sobre ese misterio caerían a tierra. Cristo hubiese tenido que permanecer en la tumba por lo menos 40 horas para realizar el signo del profeta Jonás, de quien él mismo dijo que prefiguraba su propia muerte. Para que la resurrección de Cristo pudiese ser acelerada lo más posible y que fuese evidente que su plegaria había sido escuchada, los 3 días y las 3 noches que Jonás pasó en el estómago de la ballena fueron en relación a la resurrección de Cristo reducidos a un día entero y partes de 2 días. Así que el tiempo que estuvo el cuerpo de nuestro Señor en el sepulcro no son propiamente más que por figura del lenguaje 3 días y 3 noches. Dios Padre no solo oyó la oración de Cristo acelerando el tiempo de su resurrección, sino al dar a su cuerpo muerto una vida incomparablemente mejor que la que tenía antes. Antes de su muerte, Cristo era mortal. La vida que le fue restituida era inmortal. Antes de su muerte la vida de Cristo era pasible y sujeta al hambre y la sed, a la fatiga y a las heridas. La vida que le fue restituida era impasible. Antes de su muerte la vida de Cristo era corpórea. La vida que le fue restituida era espiritual y el cuerpo estaba tan sujeto al espíritu que en un abrir y cerrar de ojos podía llevarse a donde el alma quisiese. El apóstol da la razón por la cual la oración de Cristo fue tan prontamente concedida al decir que fue escuchado por su reverencia. La palabra griega conlleva la idea de un temor reverencial que era una cualidad distintiva del respeto que sentía Cristo por su Padre. Así, Isaías, al enumerar los dones del Espíritu Santo que adornarían el alma de Cristo, dice: reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y será lleno del Espíritu del temor de Dios. Mientras el alma de Cristo se llenaba de temor reverencial por su Padre, proporcionalmente el Padre se llenaba de complacencia en su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Como el Hijo reverenció al Padre, el Padre escuchó su oración y le concedió lo que pedía. Se sigue que si queremos ser escuchados por nuestro Padre Celestial y que sean concedidas nuestras oraciones, debemos imitar a Cristo al aproximarnos a nuestro Padre que está en el cielo con gran reverencia, prefiriendo su honor a todo lo demás. Entonces sucederá que nuestras peticiones serán escuchadas, y especialmente aquella de la que depende nuestro lote en la eternidad, que al acercarse la muerte, Dios preserve nuestras almas, que han sido encomendadas a su cuidado, del león rugiente que está rondando listo para recibir su presa. Que nadie piense, sin embargo, que la reverencia a Dios es mostrada meramente en genuflexiones, en descubrirnos la cabeza y tales señales externas de adoración y honor. En adición a esto, el temor reverencial implica un gran temor de ofender la divina majestad, un íntimo y continuo horror al pecado, no por miedo al castigo, sino por amor a Dios. Fue provisto con este temor reverencial que no se atrevía ni siquiera a pensar de pecar en contra de Dios. Dichoso el hombre que teme a Yahvé, que en sus mandamientos mucho se complace. Tal hombre verdaderamente teme a Dios y puede por eso ser llamado dichoso, pues se esfuerza por cumplir todos sus mandamientos. La santa viuda Judith era muy estimada de todos, porque temía mucho al Señor. Ella era tanto joven como rica, pero nunca cedió ni se entregó a una situación de pecado. Se mantuvo con sus sirvientas apartada en su habitación y llevaba ceñido un sayal y ayunaba todos los días de su vida, a excepción de los sábados, novilunios y fiestas de la casa de Israel. Observen con cuánto celo, incluso bajo la antigua ley que permitía mayor libertad que el Evangelio, una mujer joven y rica evitó los pecados de la carne y por ninguna razón más que porque temía mucho al Señor. La Sagrada Escritura menciona lo mismo del santo Job, que hizo un pacto con sus ojos para no mirar virgen alguna, esto es, no miraría a una virgen por miedo de que alguna sombra de pensamiento impuro cruzara su mente. ¿Por qué el santo Job tomó tales precauciones? Hice un pacto con mis ojos para ni siquiera pensar en una virgen, porque qué parte tendría Dios en mí desde arriba y qué herencia el Omnipotente desde las alturas.
lo que significa que si algún pensamiento impuro lo manchase, no tendría más la herencia de Dios, ni Dios sería su parte. Si quisiera mencionar los ejemplos de los santos del Nuevo Testamento, nunca acabaría. Este es pues el temor reverencial de los santos. Si estuviésemos llenos del mismo temor, no habría nada que no obtendríamos fácilmente de nuestro Padre Celestial. Capítulo 24. El quinto fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la séptima palabra dicha por Cristo en la cruz. El último fruto es cosechado de la consideración de la obediencia mostrada por Cristo en sus últimas palabras y en su muerte en la cruz. Las palabras del apóstol: se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, reciben su completa realización cuando nuestro Señor expiró con estas palabras en sus labios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para poder recoger el fruto más precioso del árbol de la Santa Cruz, debemos esforzarnos por examinar todo lo que pueda ser dicho de la obediencia de Cristo. Él, el Señor y patrón de toda virtud, tuvo hacia su Padre Celestial una obediencia tan pronta y perfecta como para hacer imposible imaginar o concebir algo mayor. En primer lugar, la obediencia de Cristo a su Padre empezó con su concepción y continuó ininterrumpidamente hasta su muerte. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue un perpetuo acto de obediencia. El alma de Cristo disfrutó desde el momento de su creación el ejercicio de su libre voluntad, estando llena de gracia y sabiduría, y en consecuencia, aun cuando estaba encerrado en el vientre de su madre, era capaz de practicar la virtud de la obediencia. El salmista, hablando en la persona de Cristo, dice: en el principio del libro está escrito de mí que debo hacer tu voluntad. Dios mío, lo he deseado y tu ley está arraigada en medio de mi corazón. Estas palabras pueden ser simplificadas así: en el principio del libro, esto es, desde el principio hasta el fin de los textos inspirados de la Escritura, está mostrado que fui elegido y enviado al mundo para hacer tu voluntad. Dios mío, lo he deseado y libremente aceptado. He puesto la ley, tu mandamiento, tu deseo, en medio de mi corazón, para meditar sobre él constantemente, para obedecerlo puntual y prontamente. Las palabras mismas de Cristo significan igual: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Pues así como un hombre no come de vez en cuando, a intervalos distantes uno del otro durante su vida, sino que diariamente come y se goza en ello, así Cristo nuestro Señor era firme en ser obediente a su Padre todos los días de su vida. Era su alegría y su placer. He bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y nuevamente, el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada a él. Y puesto que la obediencia es el más excelente de todos los sacrificios, como dijo Samuel a Saúl, así cada acción que Cristo realizó durante su vida fue un sacrificio agradabilísimo para la divina majestad. La primera prerrogativa entonces de la obediencia de nuestro Señor es que duró desde el momento de su concepción hasta su muerte en la cruz. En segundo lugar, la obediencia de Cristo no estaba limitada a un tipo de tarea particular, como parece ser a veces el caso de otros hombres, sino que se extendió a todo lo que le plugó el Padre Eterno ordenar. De esto vinieron muchas de las vicisitudes en la vida de nuestro Señor. En un momento lo vemos en el desierto sin comer ni beber, tal vez privándose incluso del sueño y viviendo con las fieras. En otro momento lo vemos mezclándose con los hombres, comiendo y bebiendo con ellos, luego viviendo en la oscuridad y el silencio de Nazaret. Ahora aparece ante el mundo dotado de elocuencia y sabiduría y obrando milagros. En una ocasión ejerce su autoridad y bota del templo a aquellos que lo estaban profanando al negociar dentro de él. En otra ocasión se esconde, como un hombre débil y sin fuerza se aleja de la muchedumbre. Todas estas diferentes acciones requieren un alma desprendida de sí y devota a la voluntad de otra, a menos que previamente hubiese dado el ejemplo de renunciar a todo lo que la naturaleza humana alaba. No hubiera dicho a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que renuncie a su propia voluntad y a su propio juicio. A menos que estuviese preparado para dar su vida con tanta prontitud que pareciese que en verdad la odiaba, no habría alentado a sus discípulos con tales palabras como:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta renuncia de uno mismo, tan conspicua en la personalidad de nuestro Señor, es la verdadera raíz y como tal madre de la obediencia. Aquellos que no están preparados para el sacrificio personal nunca adquirirán la perfección de la obediencia. ¿Cómo puede un hombre obedecer prontamente la voluntad de otro si prefiere su propia voluntad y juicio a la del otro? La vasta orbe del cielo obedece a las leyes de la naturaleza tanto al amanecer como al ponerse. Los ángeles son obedientes a la voluntad de Dios. No tienen voluntad propia opuesta a la de Dios, sino que están felices unidos a Dios y son uno en espíritu con Él. Y así canta el salmista: bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos en fortalezas, que son ejecutores de su palabra para obedecer la voz de sus órdenes. En tercer lugar, la obediencia de Cristo no fue solo infinita en su longitud y anchura, pero proporcionalmente como por el sufrimiento fue humillada hasta lo más bajo, así en cuanto su recompensa será exaltada. La tercera característica entonces de la obediencia de Cristo es que fue probada por el sufrimiento y las humillaciones. Para cumplir la voluntad de su Padre Celestial, el niño Cristo, en completo uso de todas sus facultades, consintió en ser encerrado por 9 meses en la oscura prisión del vientre de su madre. Otros bebés no sienten esta privación, pues no tienen uso de razón, pero Cristo tenía uso de razón y debe haber temido el confinamiento en el estrecho vientre, incluso del vientre de la que había escogido como madre. A través de la obediencia a su padre y por el amor que le tenía, superó la muerte. Y la Iglesia dice: cuando asumiste sobre ti el liberar al hombre, no aborreciste el vientre de la Virgen. Nuevamente nuestro querido Señor necesitó no poca paciencia y humildad para asumir las maneras y debilidades de un pequeño, cuando no solamente era más sabio que Salomón, sino que era el hombre en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Consideren más aún cuánto habrá sido su autocontrol y mansedumbre, su paciencia y humildad para haber permanecido 18 años, desde los 12 hasta los 30, escondido en una oscura casa de Nazaret, haber sido tenido como el hijo de un carpintero, haber sido llamado carpintero, haber sido tomado como un hombre ignorante y sin educación, cuando al mismo tiempo su sabiduría sobrepasaba la de los ángeles y hombres juntos. Durante su vida pública adquirió gran renombre por su predicación y sus milagros, pero sufrió grandes necesidades y soportó muchos reveses. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. Adolorido de pies y fatigado se sentaba al costado de un pozo y hubiese podido rodearse con abundancia de todas las cosas por el servicio de hombres o ángeles, de no haber estado impedido por la obediencia que le debía a su Padre. Me detendré en las contradicciones que sufrió, en los insultos que soportó, en las calumnias que fueron habladas en contra de él, en sus heridas y en la corona de espinas de su pasión, en la ignominia de la cruz misma. Su humilde obediencia ha tomado tan honda raíz que solo podemos maravillarnos y admirarla. No podemos imitarla perfectamente. Hay todavía una mayor profundización a su obediencia. La obediencia de Cristo finalmente llegó a este estado en que con fuerte voz clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto expiró. Parecería que el Hijo de Dios quisiese dirigirse a su Padre de esta manera: este mandamiento he recibido de ti, Padre mío, dar mi vida para poder recibirla nuevamente de tus manos. El tiempo ha llegado ahora para cumplir este último mandamiento tuyo, y aunque la separación de mi alma y mi cuerpo será una separación dura, porque desde el momento de su creación han permanecido unidas en gran paz y amor, y aunque la muerte encontró una entrada en este mundo a través de la maldad del demonio, y la naturaleza humana se rebela contra la muerte, aún así tus mandamientos están profundamente fijos en lo más íntimo de mi corazón y prevalecerán incluso sobre la muerte misma. Por tanto, estoy preparado para probar la amargura de la muerte y tomar hasta lo último del cáliz que has preparado para mí. Pero como es tu deseo que entregue mi vida de tal manera que la reciba de nuevo de ti, así en tus manos encomiendo mi espíritu, para que puedas restaurármela como quieras. Y entonces, habiendo recibido el permiso de su padre para morir, inclinó la cabeza como manifestación de su obediencia y expiró. Su obediencia triunfó y prevaleció.
no solo recibió su recompensa en la persona de Cristo, quien porque se humilló por debajo de todo y obedeció todo por amor a su Padre, ascendió al cielo y desde su trono gobierna todo, sino que tiene su recompensa también en esto, que todo el que imita a Cristo ascenderá a los cielos, será puesto como Señor sobre todos los bienes de su Señor y será partícipe de su dignidad real y poseedor de su reino para siempre. Por otro lado, la virtud de la obediencia ha ganado tan manifiesta victoria sobre los espíritus rebeldes, desobedientes y orgullosos como para hacerlos temblar y huir a la vista de la cruz de Cristo. Quien sea que desee ganar la gloria del cielo y encontrar verdadera paz y descanso para su alma debe imitar el ejemplo de Cristo. No solo los religiosos que se han ligado a sí mismos por el voto de obediencia a su superior, quien representa a Dios, sino todos los hombres que desean ser discípulos y hermanos de Cristo deben aspirar a ganar esta victoria espiritual sobre sí mismos. De otro modo estarán miserablemente para siempre con los orgullosos demonios del infierno, puesto que la obediencia es un precepto divino y ha sido impuesto sobre todos, es necesario para todos. Para todos, sin excepción, fueron dirigidas las palabras de Cristo: tomad sobre vosotros mi yugo. A todos los predicadores del Evangelio dice: obedeced a vuestros prelados y someteos a ellos. A todos los reyes dice Samuel: pues ¿qué prefiere el Señor, holocaustos y víctimas, o más bien que se obedezca la voz del Señor? Mejor es obedecer que sacrificar. Para mostrar la grandeza del pecado de la desobediencia, añade: porque como pecado de la hechicería es la rebeldía contra los mandamientos de Dios o los mandamientos de aquellos que ejercen el lugar de Dios. En consideración a aquellos que voluntariamente se entregan a la práctica de la obediencia y someten su voluntad a la de su superior, diré unas pocas palabras de su feliz estado de vida. El profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice: es bueno para el hombre haber llevado el yugo desde su juventud. Se sentará solitario y mantendrá su paz, porque aceptó llevar el yugo sobre sí. Cuán grande es la alegría contenida en estas palabras. Es bueno. Por el resto de la frase podemos concluir que ellos abrazaban todo lo que es útil, honorable, deseable, de hecho todo en lo que debe consistir la felicidad. El hombre que está acostumbrado desde su juventud al yugo de la obediencia será libre a lo largo de su vida del aplastante yugo de los deseos carnales. San Agustín, en el libro 8 de sus Confesiones, reconoce la dificultad que un alma que por años ha obedecido a la concupiscencia de la carne debe experimentar al sacudir tal yugo. Y por otro lado, habla de la facilidad y de la gloria que experimentamos al cargar el yugo del Señor si es que las trampas del vicio no han atrapado al alma. Más aún, no es ganancia poco considerable obtener mérito por cada acción en presencia de Dios. El hombre que no realiza ninguna acción por su propio libre querer, sino que hace todo por obediencia a su superior, ofrece a Dios en cada acción un sacrificio agradabilísimo a él, pues como dice Samuel: mejor es obedecer que sacrificar. San Gregorio da una razón para esto. Al ofrecer víctimas dice: sacrificamos la carne de otro. Por la obediencia a nuestra propia voluntad es sacrificada. Y lo que es aún más admirable en esto es que incluso si un superior peca al dar una orden, el sujeto no solo no peca, sino que incluso obtiene mérito por su obediencia siempre y cuando lo ordenado no vaya en contra de la ley de Dios. El profeta continúa: se sentará solitario y mantendrá su paz. Estas palabras significan que el hombre obediente reposa porque ha hallado paz para su alma. Aquel que ha renunciado a su propia voluntad y se ha entregado a sí mismo enteramente a realizar la voluntad divina, que es manifestada a él a través de la voz de su superior, nada desea, nada busca, no piensa de nada, nada anhela, sino que es libre de todo cuidado ansioso. Con María se sienta a los pies del Señor, escuchando su voz. El solitario se sienta tanto porque vive con aquellos que no tienen sino un solo corazón y una sola alma, y porque no ama nada con amor privado, individual, sino todo en Cristo y por causa de Cristo. Es silente porque no pelea con nadie, disputa con nadie, litiga con nadie. La razón de esta gran tranquilidad es porque aceptó llevar el yugo sobre sí y es trasladado de las filas de los hombres a las filas de los ángeles. Hay muchos que se preocupan a sí mismos por sí mismos y actúan como animales privados de razón. Buscan las cosas de este mundo, estiman solo aquellas cosas que complacen los sentidos, alimentan sus deseos carnales
y son avaros, impuros, glotones e intemperados. Otros llevan una vida puramente humana y se mantienen encerrados en sí mismos, como aquellos que se esfuerzan por escudriñar los secretos de la naturaleza o descansan satisfechos dando preceptos de moral. Otros se alzan sobre sí mismos y con la especial ayuda y asistencia de Dios llevan una vida que es más angelical que humana. Estos abandonan todo lo que poseen en este mundo y negando su propia voluntad pueden decir con los ángeles, llevan una vida de ángeles en este mundo. Los ángeles nunca son ensuciados con la mancha del pecado. Ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, y liberados de todo lo demás, son enteramente absortos en cumplir la voluntad de Dios. Bendigan al Señor todos sus ángeles poderosos en fortaleza, que son ejecutores de su palabra para obedecer la voz de sus órdenes. Esta es la felicidad de la vida religiosa. Aquellos que en la tierra imitan lo más posible la pureza y la obediencia de los ángeles, sin duda serán partícipes de su gloria en el cielo. Especialmente si siguen a Cristo, su amo y Señor, quien se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Esto es, aprendió por su propia experiencia que la obediencia genuina es probada en el sufrimiento. En consecuencia, su ejemplo nos enseña no solo obediencia, sino que el fundamento de una verdadera y perfecta obediencia, que es la humildad y la paciencia. No es prueba de que somos verdadera y perfectamente obedientes al obedecer en cosas que son honorables y agradables. Tales órdenes no nos prueban si es la virtud de la obediencia o algún otro motivo que nos mueve a actuar. Pero un hombre que manifiesta prontitud y ardor en obedecer todo lo que es humillante y laborioso, prueba que es un verdadero discípulo de Cristo y ha aprendido el significado de la verdadera y perfecta obediencia. San Gregorio hábilmente nos enseña lo que es necesario para la perfección de la obediencia en las diferentes circunstancias. Dice, algunas veces recibiremos órdenes agradables y en otros momentos desagradables. Es de la mayor importancia recordar que en algunas circunstancias, si algo de amor propio se filtra en nuestra obediencia es nula. En otras circunstancias, nuestra obediencia será en proporción menos virtuosa en la medida que hay menor sacrificio personal. Por ejemplo, un religioso es puesto en un puesto honorable, es nombrado superior de un monasterio. Ahora bien, si asume este oficio a través del motivo meramente humano del gusto, estará juntamente falto de obediencia. Ese hombre no es dirigido por obediencia, asumiendo tareas agradables, es esclavo de su propia ambición. De la misma manera, un religioso recibe alguna orden humillante si, por ejemplo, cuando su amor propio lo lleva a aspirar a la superioridad, es ordenado realizar algunos oficios que no conllevan ninguna distinción ni dignidad. Entonces disminuirá el mérito de su obediencia en proporción a lo que falta en forzar su voluntad en desear el oficio, porque de mala gana y a fuerza obedece en asunto que considera indigno de sus talentos o de su experiencia. La obediencia invariablemente pierde algo de su perfección si el deseo por ocupaciones bajas y humildes no acompaña de alguna manera u otra la obligación forzada de asumirlas. En las órdenes, por tanto, que son repugnantes a la naturaleza, ha de haber algo de sacrificio personal, y en las órdenes que son agradables a la naturaleza no debe haber amor propio. En el primer caso, la obediencia será más meritoria mientras más cerca esté unida a la voluntad divina mediante el deseo. En el segundo caso, la obediencia será más perfecta mientras más separada esté de cualquier anhelo de reconocimiento mundano. Entenderemos mejor las diferentes señales de la verdadera obediencia al considerar dos acciones de dos santos que están ahora en el cielo. Cuando Moisés estaba pastando las ovejas en el desierto, fue llamado por el Señor, quien le habló a través de la boca de un ángel desde la zarza ardiendo para llevar al pueblo judío en su éxodo de la tierra de Egipto. En su humildad Moisés dudó en aceptar tan glorioso mando. Por favor, Señor, dijo, desde ayer y antes de ayer yo no soy elocuente, y después que has hablado a tu siervo, me hallo aún tartamudo y pesado de lengua. Deseó declinar el oficio mismo y rogó para que pueda ser dado a otro. Te ruego, Señor, que envíes al que has de enviar.
Mirad, arguye su falta de elocuencia como una excusa al autor y dador del habla, para ser exonerado de una labor que era honorable y llena de autoridad. San Pablo, como dice a los Gálatas, fue divinamente advertido de ir a Jerusalén. En el camino se encuentra con el profeta Ágabo y se entera por él lo que tendrá que sufrir en Jerusalén. Ágabo se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles. A lo que San Pablo inmediatamente respondió: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Sin amilanarse por la revelación que recibió acerca de los sufrimientos que le estaban revestidos, se dirigió a Jerusalén. Realmente anhelaba sufrir, aunque como hombre debe haber sentido algo de miedo, pero este mismo miedo fue vencido, haciéndolo más valeroso. El amor propio no encontró lugar en la honorable tarea que fue impuesta a Moisés, pues tuvo que vencerse a sí mismo para asumir la guía del pueblo judío. Voluntariamente se dirigió a San Pablo hacia el encuentro de la adversidad. Era consciente de las persecuciones que la aguardaban, y su fervor lo hacía anhelar aún cruces más pesadas. Uno deseó declinar el renombre y la gloria de ser líder de una nación, incluso cuando Dios visiblemente lo llamaba. El otro estaba preparado y deseoso para abrazar las penalidades y tribulaciones por amor a Dios. Con el ejemplo de estos dos santos ante nosotros, debemos decidirnos si deseamos obtener la perfecta obediencia, a permitir que la voluntad de nuestro superior solamente imponga sobre nosotros tareas honorables y a forzar nuestra propia voluntad a abrazar los oficios difíciles y humillantes. Hasta aquí San Gregorio. Cristo nuestro Señor, Señor de todo, había previamente aprobado por su conducta la doctrina aquí expuesta por San Gregorio. Cuando sabía que la gente venía para llevarlo por la fuerza y hacerlo su rey, huyó al monte solo. Pero cuando sabía que los judíos y soldados, con Judas a la cabeza, venían para hacerlo prisionero y crucificarlo, de acuerdo al mandato que había recibido de su padre, de buena gana salió al encuentro de ellos, dejándose capturar y atar. Cristo, por tanto, nuestro buen Señor, nos ha dado un ejemplo de la perfección de la obediencia, no solamente por su predicación y palabras, sino por sus obras y en la verdad. Reverenció a su Padre con una obediencia fundada en el sufrimiento y las humillaciones. La pasión de Cristo exhibe el más brillante ejemplo de la más exaltada y ennoblecida de las virtudes. Es un modelo que siempre han de tener ante sus ojos aquellos que han sido llamados por Dios para aspirar a la perfección de la obediencia y la imitación de Cristo.